Porque le sale con el Edson, ¿sí ves? Pues, es mejor así. Bueno, recarguemos esto aquí. ¿Listo? Estábamos por acá. Bueno. Entonces, diremos ¿qué configuración es esta? Una configuración donde la fuente está en Y y la carga está en del. Chévere. Entonces, ¿qué información tengo de ese sistema? Los voltajes línea neutra. Voltajes en la fuente, ¿cierto? Me están dando los voltajes de qué? ¿De línea a línea o línea neutro? O sea, los voltajes de base de la fuente. ¿Sí? Entonces, arranquemos ahí, vamos a graficarlos, a ver cómo está eso conectado, en qué secuencia. Entonces, BAN sería 220 ángulo de 0, eso es BAN. B sub BN sería 220 ángulo de 120. Y B sub CN sería 220 ángulo de menos 120. Pregunta, ¿fuente equilibrada o no? Sí, ¿cierto? Fuente en equilibrio. ¿Y secuencia? Negativa. Entonces, ¿cómo hacemos la secuencia? El reloj. El reloj, ¿cómo gira el reloj? Así. Entonces, ¿qué me encuentro? A, C, B. Entonces, secuencia A, C, B. Eso es secuencia negativa. Y ya con la secuencia negativa, ¿yo qué digo? Como la secuencia es negativa, los voltajes de línea a línea serán raíz de 3 veces los voltajes línea neutro, pero el ángulo será menos 30. Ahora sí. Y las corrientes de línea serán raíz de 3 veces las corrientes de fase, y si este era menos 30, este será más 30. Y ya tengo acá, digamos, mi argumento para resolver. Ahora partimos. Conozco qué voltajes. Conozco los voltajes Línea neutra. de fase, ¿cierto? En la fuente. Y esos voltajes de fase en la fuente son voltajes línea neutro. Con esos voltajes línea neutro puedo irme a calcular a partir de esta expresión los voltajes línea, ¿cierto? Usando esto. Y después de eso, me voy y miro la carga. La carga, ¿qué voltajes tiene? ¿Línea o línea neutro? Ah, listo. Entonces ya estos que tengo, ya conozco los voltajes de fase en la carga. Y con los voltajes de fase en la carga, calcularía que las corrientes de fase en la carga. ¿Sí? Y con las corrientes de fase en la carga, calculo que en este caso son corrientes de fase, calculo las de línea. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿qué vamos haciendo?
Profe, Diga. decías que a la delta no podía llegar neutro porque no había dónde conectar, ¿no? No. Entonces de las fuentes, ¿sí parte neutro? ¿Cómo? De la fuente sí parte neutro. ¿Y dónde lo conecto? Por eso entonces dice que el No voltaje... hay, no hay neutro, mire. No hay cuántos cables salen. Entonces, ¿por qué dice que el voltaje es línea neutro? ¿Cómo? ¿Por qué dice que el voltaje es línea neutro? Porque aquí hay un voltaje entre la línea y el neutro. Mire. Ah, Aquí hay un neutro. O sea, este punto se llama neutro. ¿Sí? ah, ¿Sí? O sea, en la fuente tengo un voltaje en línea neutro. Pero el que me interesa a mí es el voltaje que hay entre este punto y este punto, que es el voltaje A, C, o el voltaje A, B. A la carga le llegan dos líneas. A los voltajes a la carga le llegan dos líneas. Como aquí no hay nada, entonces este voltaje AC minúsculo será el mismo AC mayúsculo. ¿Sí? Pero es una muy buena pregunta. Si no hay neutro conectado, ¿por qué hablamos de línea neutra? Porque aquí hay un punto físico que se llama neutro, que solamente me está uniendo las fuentes. ¿Sí? Bueno, entonces partimos del BAN, ¿cierto? Los voltajes de fase que son BAN, B sub BN y B sub CN. Que en este caso valen ¿cuánto? 220, 220, ángulo de 0, de 120 y de menos 120. Voltios, voltios, voltios. Con estos calculamos los de línea a línea, o sea, del BAN voy a calcular el BA sub B, ¿cierto? Voy a calcular BAB, B sub BC y B sub CA. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues el voltaje línea a línea será raíz de 3 veces el voltaje línea neutro, o sea, ¿cuánto? 381,051. Ángulo de Menos 30. menos 30. Ahí le pongo todos estos por acá. Esto sería menos 90. sería 90 Y menos 150. y este menos 150. Voltios, voltios, voltios. Ahora, con esos calculo los voltajes de fase en la carga. O sea, este valor es el mismo B sub AB, B sub BC y B sub CA. ¿Es correcto? Porque estamos aquí, este punto es este mismo, este punto es este mismo. Y con eso puedo calcular ya, con este voltaje, como ya conozco AB, puedo calcular la corriente AB. Pero la pregunta es, ¿la carga está en equilibrio? Sí. Sí. Entonces, si está en equilibrio, yo calculo solamente un valor. Si quiero. En la corriente. Y su AB, sí, en la corriente. Es fácil. ¿Que será quién? B sub AB sobre ZAB. O sea que I sub AB será igual a B sub AB, que es 381,05. Correrme un poquito acá para no montarme ahí a. Y su AB será 381,05, ángulo de menos 30, sobre la carga que vale 50, ángulo de 15. Por lo tanto, y su AB, ¿cuánto vale? $7,621. 7, 621. ángulo de Menos 45. menos 45. Listo. ¿Y cuánto valdrá I sub BC y cuánto valdrá I sub CA? Pues valdrán lo mismo, 7,621, ángulo de, ese es el que cambia, 7,621, ángulo de. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Negativa, ¿cierto? Entonces le sumo 120 grados. Esto daría 60, 50, 65, ¿cierto? No,
Pero el primero da 0. ¿Qué? No. No, porque yo estoy acá en menos 45. Más 120, 75. 75 positivos. Y menos 120 me daría menos 165. Amperios, amperios, amperios. ¿Y estos son corrientes de qué? De fase. De fase. Voy a ponerle acá abajo, miren. Estoy acá. Corrientes de fase de la carga. Ahora, ¿cómo está la carga? Está en delta, ¿cierto? Por lo tanto, para la delta aplica esto. Las corrientes de línea, o sea, las corrientes de línea serán iguales a raíz de 3 veces las corrientes de fase y les voy a sumar 30 grados. ¿Por qué? Ahí no sería 195. ¿Cómo? Corriente sea. Porque tengo menos 45 menos 120 No es más. y acá esta es más 120. Ah. ¿Cuánto da? No, pero más 100 es 75 grados. Sí, y menos 120, esta, o bueno, siga sumando 120. 195 positivo. Y 195 menos 360 da esto. O sea, cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Listo? O sea, si quieren le suman los 120 y lo ponemos positivo. Vaya, es un ángulo mayor de 180. Entonces, cuando son mayores de 180, la calculadora los da menos 165. Bueno, entonces, acá hay que tener cuidado con esto. Esta corriente no es igual a esta. Entonces, ¿cómo la encuentro? Con la relación que tengo allá. Entonces, voy a hacer una. Entonces, voy a decir, esta es I sub AB. Entonces, vamos a calcular I sub A. I sub A sería igual ¿a quién? Yo conozco I sub AB. Me interesa encontrar la de línea. 7.1. Entonces, miren, I de línea es igual a raíz de 3 veces la I de fase Más 30 grados. más 30. Despejemos esto. Entonces esto me queda I de fase es igual a I de línea, a ponerlo acá un poquito, Sobre la que 3. sobre raíz de 3. Pero Sobre raíz de 3, ángulo de 30. si quitaríamos I de fase. No, por eso, I de línea. por eso. Me interesa la corriente. De línea. Ah, no, la de línea es la que me interesa. Ah, Por sí. eso, por eso. Ahí estamos directos. Ahí no hay problema. Entonces, ¿cuánto vale I sub A? Pero si voy a dejar esta anotación acá. La corriente de línea, en este caso, es raíz de 3 veces la corriente de fase más 30, ¿cierto? O sea que sería 7,621 por raíz de 3. ¿Cuánto? 13,199. 13,199 y 13,199. I sub B e I sub C. Ángulo de. Entonces acá tenía menos 45 más 30 menos 15. Y lo mismo, como es secuencia negativa, le sumo 120. Entonces esto me daría más 85. 85, no, 90. 105, ¿no? Y a esto le resto 120 para este, me daría menos 135. Amperios, amperios. ¿Y qué pasa en la fuente? ¿Cómo es la corriente de línea? Esta con la corriente de fase de la fuente. La misma. Es la misma porque está en Y. Entonces, acá me estoy devolviendo y voy a decir corriente de fase en la fuente es la misma, o sea,
y de fase es igual a la corriente de línea. O sea que ya tengo allí I sub AN, I sub BN e I sub CN. Entonces serían 13,199 ángulo de menos 15, 105 y menos 135. Entonces, como parámetros ya los calculé todos. ¿Qué nos faltaría? Las potencias, ¿cierto? Entonces, S suministrada sería igual a la corriente, el voltaje de fase por la corriente de fase. O sea, voltaje de fase de la fuente, 220, 3 veces, ¿no? No me faltó el 3, vamos a calcular la total, 3 veces, 220 ángulo de 0, por la corriente de fase, que es la que tengo allí, que es 13,199 ángulo de 15, porque es conjugada. Entonces, esto será igual a ¿cuánto? 2903. 2903 ángulo de 15. Volti ampere. Y la S demandada, entonces será 3 veces el voltaje de fase de la carga por la corriente de fase. O sea que será 3 veces voltaje de fase de la carga. Voltaje de fase de la carga son 381,051 ángulo de menos 30 por 8.700,34. listo, ya lo corregí. Falta otra vez multiplicarlo por 3. ¿Sí? S suministrada y S suministrada será igual a 8.711,34 ángulo de 15, ¿cierto? Esta será, S demandada es 3 veces el voltaje de fase, pero de la carga. El voltaje de fase de la carga es B sub AB, ¿cierto? B sub AB es 381,051 ángulo de menos 30 por la corriente de fase, que fue la que encontramos. Nos dio 7,621, pero como es conjugada, en vez de menos 45 sería 45 acá. Entonces, S demandada será igual. ¿Cuánto da eso? Como ángulo nos dio los 15. Y en cálculo 8.711,97 ángulo de 15. 8.711,97 ángulo de 15. ángulos. ¿Qué hay allí? Un pequeño error, ¿cierto? Porque es que da 100. ¿Dónde? $165. Acá en el ángulo de 15. Porque yo al primero le sumo 120, secuencia negativa. Al primero le sumo 120 y al segundo le resto 120. Menos 45 menos 120. Menos, Menos 45 menos 120. ¿Ya? Si no, pues Si quieres, si no, súmele a este otro Si 120. no, quedaría 195. Eso, correcto. Sí, es correcto.
Cualquiera de las dos es el mismo lugar en el espacio. Aquí no hay neutro, entonces no sumamos corrientes. ¿Les parece difícil esto? Siempre, ¿No? siempre en la S va a ser Los de fase. Los voltajes de fase, Los los voltajes de fase. Los voltajes de fase. Siempre. Pero es importante. Y eso en cualquier carga que no quiera. Sí, Y uno por el medio está midiendo. es lo que te digo. Uno mide voltajes de línea y ya es de línea. Te puede pasar. No. No haya solo peajes, no los vatios. No, correcto. Sí. Y si ya quiere los vatios, pues dividido entre. Correcto. Profe, ¿y el factor de potencia cómo lo Ah, sencillo. Pues, ya ¿A la suministrada o a la demandada? A la total, ¿no? Entonces, ¿qué es el factor de potencia? La demanda. El coseno de teta. ¿Sí? El factor de potencia era el coseno de 15. ¿Cuánto le da el coseno de 15? mayor de 0.9. Da 96. 0.96. Ah, pues sí. 0,96. Y como el ángulo es positivo, ¿cuánto le da? Y es para todo el sistema. Y ese es del sistema. Es el factor de potencia del sistema. Como la carga está equilibrada, mire que el 15 aplica para todos. 15, 15, 15, 15. La otra clase que hago los desequilibrados, ya usted va a ver cómo ese factor cambia. Ya eso tiende a ser como el promedio de los, muchas veces de los ángulos que tiene. Otro, mire, bueno, yo me le fue la foto a ese.